Bienvenidos de nuevo a Células en Línea. Para nosotros es un honor el poder llegar hasta sus hogares semana tras semana. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, pero que ellos van a estar como entrevistadores. Es mi hija Sara y Lauciño, Laudillair Guerra. Bueno, gracias Pa, muy feliz de poder estar en Células en Línea. Creo que todos nosotros como familias esperamos este día porque es un día donde recibimos dirección para este tiempo y bueno, yo muy emocionada de poder estar aquí, pues también con mi esposo. Sí, bueno, bienvenidos a todos, gracias Pastor por la invitación. Siempre estamos acompañando Células en Línea y sé que ha sido como esa esperanza para un momento tan específico y de tanta necesidad en toda la nación y en todas las naciones. Pero vamos a dejar que el pastor Fernando nos anime con una tremenda canción. Buenas noches, pastor. Buenas noches también, pastores Lau y Sarita y todos los que nos están viendo en Células en Línea. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Hoy, 1 de abril, damos gracias al Señor por este nuevo mes, por este nuevo tiempo. Y así como Moisés compuso una canción en la que decía: ¿quién como tú? No hay nadie como tú. Luego que el Señor los había sacado de la esclavitud, luego de las 10 plagas y luego de cómo los enemigos quedaron sepultados en el Mar Rojo y Dios los sacó en seco por medio del mar, nosotros también le podemos decir al Señor: gracias, Señor, ¿quién como tú? No hay otro Dios como tú, que nos sacas en victoria de la esclavitud, de la enfermedad, de la ruina. Vamos a adorar al Señor. Le invito ahí donde está, cierre sus ojos y adore con todo su corazón al Señor y dígale a Él: ¿quién como tú? Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. No hay nadie más, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti. No hay otro Dios con tanto amor. No hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti. No hay otro Dios con tanto amor. No hay otro Dios
verdad. Eres el mismo de ayer, hoy y por siempre serás igual. No hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, no hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, no hay otro Dios con tanto amor, no hay otro Dios como tú. Bueno, qué tiempo increíble de adoración vivimos. Pienso que en estos momentos, ya que tenemos más tiempo libre, tenemos que conectarnos con Dios, y pienso que la mejor manera es a través de la alabanza y la adoración. Y bueno, cuando mi papá nos preguntó si podíamos estar aquí haciendo algunas preguntas, la verdad nos pusimos súper felices, porque pienso que todos queremos en este tiempo específicamente saber y aprender más sobre la sangre. Personalmente yo siento que estamos viviendo un tiempo similar a lo que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y vivieron un momento donde todas las casas de los egipcios fueron expuestas a la última plaga, donde recibieron la muerte de los primogénitos. Pero en la casa de los israelitas tenían un sello, una marca diferente, que aunque esa plaga pasó cerca, no tocó la casa de los israelitas. Y yo siento que estamos viviendo un tiempo similar, y por eso tenemos que aprender, conocer, pedirle al Señor esa revelación de cómo yo puedo tener esa señal sobre mi casa. Todos nosotros estamos en nuestras casas, yo sé que estamos porque estamos en cuarentena obligatoria, entonces estamos en nuestras casas. Pero lo que yo siento es que Dios nos quiere dar esta revelación estando en nuestras casas, para proteger nuestras vidas y nuestras familias. Y hoy nosotros queremos aprovechar este espacio para hacerle al pastor César estas preguntas de la sangre de Jesús, que a veces de pronto uno no sabe, uno tiene algunas dudas, uno tiene algunas inquietudes de cosas que nosotros personalmente a veces nos preguntamos, y discípulos nos preguntan. Entonces yo sé que vamos a intentar ser muy, muy puntuales, y que pues hoy podamos recibir esa revelación. Entonces voy a dejar que mi esposo haga la primera pregunta que tenemos. Bueno, preparamos algunas preguntas, y todo tratando de traer luz a la situación en la que estamos ahorita. Y lo que habíamos pensado, pastor, es pensando en justamente lo que decía Saris, en el pueblo cuando estaba en Egipto y todo lo que pasó. Pues la plaga era de destrucción, iba a matar todos los primogénitos, pero en ese momento el pueblo de Dios tuvo una instrucción por parte de Moisés, y fue poner la sangre en la puerta. Entonces hay algo que las personas puedan usar, o sea, ¿cómo blindarse en un tiempo como este? La verdad es que muchas personas en momentos críticos se tratan de montar una película y le echan el agua sucia a Dios, como diciendo cómo un Dios bueno va a herir a la gente, va a atacar así. Cuando miramos el contexto, por ejemplo, en el pueblo de Israel, el mismo Señor, el faraón que había ahí, Dios le reveló a José cómo Egipto podía ser libre de algo que se avecinaba. Y mostró que venían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y José interpretó ese sueño, y Faraón lo honró y lo puso como el segundo hombre más importante de Egipto. Pero 430 años después, en Egipto todo cambia. Sí. ¿Por qué cambió? Porque ya era otro faraón, una persona obstinada, dura, rebelde. Había oprimido a los judíos que vivían en Egipto por 400 años. Y
ahí es cuando Dios levanta a Moisés y lo envió a Faraón para que intercediera por el pueblo y dejara ir libre al pueblo de Israel. Pero Faraón endureció su corazón y se llenó de soberbia contra Dios. ¿Quién es Dios? Yo no recibo órdenes de nadie, yo tengo mis consejeros, mis brujos son mis consejeros, ellos son los que me protegen. Y ahí empezó Dios a manifestar su poder. Y Faraón se endurece y empieza a pelear contra Dios. Tú tienes poder, yo tengo poder. ¿Quién se enfrenta contra Dios? Y le va bien. Y vinieron 9 plagas que prácticamente arrasaron con la nación de Egipto. Los asesores le decían a Faraón: Faraón, no persiste en eso, ustedes se callan, nadie me tiene que decir qué es lo que debo hacer. Y era la soberbia del hombre contra Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, viene un juicio más. Este juicio es un juicio de muerte. La muerte va a pasar casa a casa y va a herir a los primogénitos en Egipto. Ahora, como Israel, los judíos vivían en Egipto, ellos no estaban exentos de que el juicio cayera sobre ellos. Pero ahí Dios les dio la medicina para protegerse de que ese juicio los tocara. Sabemos que ahora en esta pandemia aún no se ha descubierto la vacuna para proteger al mundo del juicio. Pero Dios siempre se anticipa y dijo: lo único que puede proteger al pueblo de Israel es la sangre. Y dio instrucciones de cómo aplicar la sangre. Lo tenía que hacer el padre de familia. Ahora piense esto: los padres de familia todos eran esclavos en Egipto. No tenían cultura, no se habían preparado, eran rústicos, eran hoscos, no fluían en palabras, y Dios los pone a que sean los sacerdotes en sus familias y que hagan toda la ceremonia del sacrificio que le correspondía más que todos los sacerdotes. Pero Dios les da esa investidura sacerdotal a ellos, y ellos sacrifican el cordero, recogen la sangre del cordero en un recipiente y con ramas de hisopo pintan los 2 postes y el dintel de las puertas, y luego entraban a la casa y comían la carne del cordero. Lo interesante es que todos estaban vestidos. O sea, empezó en la noche y ellos se prepararon desde la noche como si fuera una cena muy elegante, listos para salir a un buen viaje en la mañana siguiente, porque Dios había dado instrucciones de que en la mañana ellos saldrían hacia la tierra prometida, que los dejarían en libertad. Y la aplicación, todo el secreto estaba en la aplicación, y todos deberían estar dentro de sus casas. Escuche eso: dentro de sus casas. La protección no estaba fuera de las casas, la protección estaba dentro de las casas. Note que es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Hay un juicio de muerte, y no podemos decir que Dios lanzó este juicio. Este juicio sabemos dónde se originó: en China. Hubo un descuido, y porque el gobierno chino no quiso comunicar a las naciones de la tierra el problema tan grave que existía, por eso se expandió por el mundo entero. Pero como el Señor se anticipa a todo acontecimiento, ya Él tenía un plan preestablecido. Y el plan, que es el mismo que funcionó en el pueblo de Israel en ese entonces, fue la sangre de un cordero normal. Ahora es la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, que es el único que quita los pecados del mundo. Es más, en el libro de Apocalipsis, que se refiere a los eventos finales, en el capítulo 12, en el verso 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Si uno mira el contexto, es Miguel, el arcángel Miguel, que se está enfrentando juntamente con sus ángeles a la plenitud satánica. La plenitud satánica está en 4 áreas: el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Miguel se enfrenta y lo desaloja del cielo intermedio. Pero el crédito no se lo dan a Miguel y sus ángeles, el crédito se lo dan a los cristianos. Wow. Y dicen, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué el crédito no se lo dan a Miguel? Primero, porque Miguel no necesita ser redimido. Nosotros sí necesitamos la redención. Miguel es el arcángel más allegado al Señor, el que tiene más autoridad, es el general de generales en el reino de los cielos. Y él se enfrentó a estos poderes demoníacos, pero la victoria, ¿por qué no se la atribuyen a Miguel? Porque a los creyentes el Señor les dio una responsabilidad y ellos tenían que hacer su parte. ¿Y cuál era la parte de nosotros como creyentes? Aplicar la sangre como la hicieron los judíos en el pueblo de Israel. Entonces, por eso dice, ellos le han vencido ¿a quiénes? Al poder satánico, a la plenitud satánica. Pero ¿cómo le han vencido? Con la sangre del Cordero. Cuando menciona la sangre del Cordero, no se refiere a uno de los derramamientos de la sangre de Jesús, sino a la plenitud de la sangre de Cristo, porque el Señor en 7 ocasiones derramó sangre. Cuando en el Getsemaní se angustió tanto que brotó sangre de su frente que caían como grandes gotas a la tierra. La segunda fue cuando le flagelaron la espalda. La tercera cuando le pusieron la corona de espinas en la cabeza. La cuarta cuando le arrancaron la barba. La quinta cuando le clavaron las manos en la cruz. La sexta cuando le clavaron los pies en la cruz. Y la séptima cuando le clavan la lanza en el costado derecho, que salió sangre y agua. Ahí estaba la plenitud de la sangre de Jesús. Alguien me podrá decir, entonces, ¿cómo hace uno para protegerse? Es muy sencillo. Vean, se ubica en la puerta de su casa. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un gran líder. Puede ser el guía espiritual de la familia. Toma un poquito de aceite de oliva y lo aplica confiando en que esto reemplaza la sangre del Cordero. Y pone una gotica en uno de los travesaños o postes de la puerta, la otra gotica en la otra, y en el dintel que está encima la otra gotica. Entonces ahí se aplica en estos 3 lados, los 2 postes y el dintel. ¿Por qué? Recuerde, nuestro Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces con esto estamos aplicando, está la plenitud de la sangre de Jesús. La oración es muy sencilla. ¿Por qué? Señor, hoy, obedeciendo a tu palabra, aplicamos la sangre del Cordero inmolado de Dios. Aplicamos la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní, la que brotó de la espalda, la que brotó de la cabeza, la que brotó del rostro, la que brotó de las manos, la que brotó de los pies y la que brotó del costado derecho de Jesús cuando le clavaron la lanza. Aplicamos esta sangre en el nombre de Jesús y decretamos que toda esta familia queda protegida por la sangre de Jesús y que el espíritu de muerte o el coronavirus no tocará a ninguno de nuestros seres queridos en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue lo que el Señor le dijo a los judíos que hicieran. Wow. No le dijo enfréntense a Faraón, peleen contra Faraón, busquen la vacuna contra Faraón. No, él dijo fue apliquen la sangre. Y tremendo, porque volviendo a Apocalipsis 12, verso 11, que dice ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero añade algo más, y la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio. ¿Qué significa la palabra? Es una confesión,
equivale a cuando uno aplicaba con las ramas de hisopo la sangre en los dos postes y en el dintel, que en nuestro contexto actual es cuando confesamos con nuestra boca lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Y ese confesar no quiere decir voy a pensar la sangre de Jesús me está limpiando, No es está decirlo protegiendo. mentalmente. No es decirlo con la mente. Se convierte en arma cuando uno la confiesa. Vean, en el libro de los Salmos, en el Salmo 102, el Salmo 107, en el verso 2 dice claramente: díganlo los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo. Si no lo dicen, nada pasa. Es como Si no lo declaran, es como si no hubiesen aplicado la sangre con el es como hisopo. tener la sangre en el recipiente y no en la puerta. La sangre en el recipiente no protegía a nadie. Wow. La sangre tenía que ser mojada y aplicada. Esta es una acción. Y ahí el líder de la casa o la familia pueden declarar, porque ahí es donde está toda el arma con que vamos a vencer al adversario. Por la sangre de Jesús, que este es un texto que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí uno declara con autoridad: por la sangre de Jesús somos redimidos del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque habito en la casa de Dios o al amparo de Dios. Ahora, ¿por qué esta palabra somos redimidos? La palabra redimir significa rescatar. Dios nos rescata. Antes era del mercado de esclavos, cuando alguien lo compraba. Pero Dios nos rescató de las garras de Satanás. El Señor ya pagó un precio por ese rescate. Fue su sangre. Entonces ya Satanás no puede ser dueño de nosotros, porque Jesús pagó esa sangre. Y cuando nosotros confesamos que la sangre de Jesús nos redimió, Satanás nos tiene que soltar. Él no puede retenernos. Pero al mismo tiempo el mismo Señor llega y dice: esta ovejita no te pertenece, Satanás. Él es mi hijo, voy a llevarlo a mi morada. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la morada? El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No importa si es una pandemia, no importa lo que sea, dice: Él te librará de la peste destructora. Pero recuerde, el pueblo de Israel no podía salir de su casa. ¿Quiénes son los que se están afectando? Los que se creen muy valientes, que salen de la casa, se van a eventos públicos y hay que salir solo a lo puntual. Pero este es un tiempo en que la casa se convierte en nuestra protección. Y si las autoridades dicen no salgan, acatemos lo que las autoridades digan. No nos pongamos en contra de ellos, porque la misma Biblia dice: ninguno saldrá de la casa hasta la mañana. ¿Y qué es hasta la mañana? Hasta que se desvanezca la pandemia. Eso es hasta la mañana. Entonces este es un tiempo de recogernos. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de recoger piedras. Hay tiempo de estar en la calle, hay tiempo de estar en la casa. Y bueno, uno de cristiano sabe que el fuerte de la iglesia es que las multitudes se congreguen, verlos ahí alabando, adorando al Señor. Pero hay tiempo de recoger piedras, hay tiempo de esparcir piedras. Todo tiene su tiempo y no nos vamos a lamentar: ay Señor, no nos podemos reunir. ¿Cómo que no estamos acá reunidos? Estamos en nuestras casas compartiendo, sin dejar que esto nos quite la paz, nos quite el gozo, sino alabando y adorando
adorando a ese Dios todopoderoso. Pero yo creo, Sarita, que hagamos una pausa para que Fernando nos guíe en una alabanza. Wow. Damos gracias al Señor por esta palabra y damos gracias al Señor por su sangre, porque su sangre tiene poder. Y vamos a decirle eso al Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en tu sangre, Señor. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Bueno, tremendo tiempo de adoración y seguimos aquí con nuestra entrevista con el pastor César. Bueno, hoy tenemos el privilegio y de verdad que antes de hacer la pregunta, hemos visto cómo Dios se ha movido en medio de todo eso. Escuchamos de un caso en Italia, de un pastor que llegó al hospital con el coronavirus, ya un pastor con 75 años. Y bueno, fue muy interesante cómo se dieron las cosas, porque al llegar al hospital se encontró, claro, con doctores, con médicos, todos, y ellos daban el testimonio de que estaban en una situación de aflicción, una tristeza, porque llegaron a tal punto en Italia y los mismos doctores decían que ellos tenían que elegir quién iba a vivir y quién iba a morir. A quienes mandaban a la casa a morir porque no tenían la estructura, no tenían espacio, no tenían nada. Y lo que pasó fue que cuando llegó ese pastor y estuvo esos días en tratamiento, el pastor leía la palabra para los doctores, leía la palabra y tenía una actitud no de desespero, no de aflicción, sino de confianza en Dios. Y que siempre que los doctores entonces tenían un tiempito, se asentaban con él y escuchaban la palabra. Y dijo que en ese momento, un día los doctores hablando entre sí, ellos decidieron y dijeron, miren, la verdad es que Dios es lo único que nos puede salvar en ese momento. Ellos decían que había un peso tan grande sobre ellos. Y uno de ellos era ateo, ¿no? Eran ateos ellos. Y él declara así como tal y dice, nosotros no creemos en Dios. Pero llegamos a la conclusión al ver a ese hombre, a ese pastor, que Dios era la única solución para el mundo en ese momento. Entonces, y dicen que encontraron esa esperanza, encontraron todo eso. Y bueno, la semana pasada escuchamos el testimonio de ese joven en Madrid que fue contaminado, el pastor pudo orar por él, fue sanado en pocos días, en poco tiempo, algo extraordinario. Y bueno, vemos la mano de Dios aún en momentos así, ¿no? Sí, no, yo he estado súper impactada viendo testimonios de muchas enfermeras. Yo vi un video en redes, pues muchos testimonios vivos, un video de varias enfermeras en Nueva York de Estados Unidos, donde estaban todas obviamente con su distancia, como 1 metro cada una, en un salón, todas arrodilladas, clamando a Dios por un milagro. La verdad me movió mucho este video porque era un clamor genuino. Y yo lo que veo es, volviendo un poco a lo que el pueblo de Israel vivió, es que el pueblo de Israel y los
egipcios vivieron la misma plaga, porque la misma plaga atacó a todos, iba a atacar a todas las casas, pero la plaga que fue de aflicción y de dolor y de tragedia para muchos fue algo que Dios usó de libertad y de victoria para los que tenían la marca, para los que tenían la señal. Y yo siento pues que eso es lo que va a suceder con las casas que entiendan esta revelación, porque yo siento que algo que está sucediendo ahorita y que nos tenemos que cuidar es de que no venga esa tragedia ni económica, ni porque ahorita es el problema que muchos están enfrentando. No estamos trabajando o se está trabajando teletrabajo, pero muchos están viendo las finanzas y quieren que tal vez el enemigo empiece a bombardear con esos pensamientos de que este tiempo va a ser de dolor, de tragedia, de tristeza, pero la promesa que vemos en la palabra es que el virus o la plaga que fue de tragedia para muchos fue de libertad para los que tenían la señal. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos librarnos de esa tragedia económica específicamente en este tiempo? Muchos que están en casa y tal vez están viendo su cuenta bancaria y dicen, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Y le echan la culpa pues obviamente a la pandemia y todo, pero cómo esta situación Dios la va a transformar, no en tragedia, sino en victoria. En el mismo ejemplo que se dio de antemano, cuando el pueblo de Israel puso la marca de la sangre en los dos postes y en el dintel, los padres comieron, participaron de la cena, y ahí encontramos dos pueblos: el pueblo de Egipto muriendo de hambre, todo el pueblo, porque todas las cosechas se perdieron, el agua se contaminó con sangre, plaga de todas índoles, y ellos viviendo toda la escasez. Pero el pueblo de Israel, que prácticamente no tenían nada porque los esclavizaron por 400 años, cuando ellos salieron les decían a los egipcios, pero necesitamos provisión. Y los egipcios, ¿qué necesita? ¿Qué me pueden dar? Sacaban sus joyas, los tesoros que tenían acumulados por años, se los dieron a ellos. Y ellos salieron con la riqueza de Egipto. Entonces las personas dicen, pero en medio de esta tragedia, ¿cómo Dios nos va a suplir? Vean, cuando una persona pone su confianza en Dios, Dios nunca le falla. Y ellos tienen que entender, no montarse en películas de que, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser mi situación? Señor, yo tengo un Dios vivo y un Dios que sabe suplir en medio de la escasez. Y es que es el mayor ejemplo. El pueblo más pobre salió con riquezas, salió de Egipto, y salen de Egipto, y cuando están avanzando, Faraón dice, si la plaga no los tocó a ellos, mi espada los va a acabar. No a los primogénitos y a todos, sino a todos. Y Dios hizo otro milagro, abrió el mar. El mar se dividió en dos, el mar rojo, y el pueblo atravesó por lo seco. Y Faraón, cuando ve, ¿cómo así? Que están huyendo, que el mar se abrió, yo voy tras ellos, y se entra en el mar con sus caballos, con sus carrozas, con su ejército. Y cuando Israel pasa el mar rojo, Dios le dice a Moisés, extiende tu varita para que las aguas se junten. Y el ejército más poderoso del mundo quedó ahí, sumergido en las profundidades del mar rojo. ¿Por qué? Porque Dios, los que confían en Él, Dios confía en ellos y los bendice y les provee. Entonces uno puede decir, pero ¿dónde me va a venir la provisión? Uno de los salmos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. De manera, Sarita, que si falta algo, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí sí es como la canción dice, Dios abre caminos, y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel.
Y bueno, pues yo creo personalmente que todos queremos es orar aplicando esa sangre correctamente, y lo interesante es que o sea, el padre de familia, en este caso de mi familia sería mi esposo, pero también si hay mujeres cabeza de familia, ustedes como autoridad espiritual pueden hacer esa oración y protegen su casa, y esto es algo que debemos hacer hoy mismo si puedes. Y es importante lo que decía el pastor, hacer la oración y colocar el aceite en la puerta literal, porque de pronto piensan, todo lo ponen muy espiritual, no, yo lo hago, lo visualizo, pero no, si tiene la puerta de su casa, coja un poquito de aceite, salga de su casa por un momento, ponga el aceite en los lados, en el dintel, entre a su casa y ahí hace la oración. Esto es fundamental porque es que la sangre no quede en el recipiente. Yo pienso que muchos hoy tenemos la sangre en el recipiente, pero no nos quedemos ahí, porque esto hace la diferencia. Ni plaga tocará tu morada, y eso es lo que estamos reclamando para nuestras vidas. Entonces yo sé que hoy va a ser no un día de tragedia ni de tristeza para muchas casas, pero de victoria, de libertad, y que vamos a ver esa protección sobrenatural de Dios. Entonces, pastor, ¿por qué no nos guías en esa oración? Y que hoy en verdad podamos cubrir nuestras casas y seguir recibiendo esa revelación de la sangre de Jesús. Bueno, que es importante, como lo dije al principio, que cuando nosotros entendemos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros y declaramos lo que esta sangre está ya actuando en nuestras vidas, es cuando viene esa protección. Hay 5 confesiones que son importantes, que ustedes las deben entender. Las 2 primeras están en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, esa es la primera, y la segunda, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué vamos a declarar ahí? Por la sangre de Jesús somos redimidos del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios, o al abrigo de Dios. La segunda confesión es: por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Entienda eso. No quedó una cuenta pendiente que Dios le va a cobrar más adelante. La sangre de Jesús limpió. Y añade que como está lejos el oriente del occidente, así Dios ha alejado de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, y nunca más se acordará de ellos. Entonces puede decir: por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. No hay cuenta pendiente por cobrar, porque todo fue cancelado en la cruz del Calvario. La tercera confesión está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que dice: si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, la confesión, todo esto está en un presente continuo. Podemos decir: por cuanto ando en la luz, y en la comunión, la sangre de Jesucristo me limpia ahora, y continuamente de todo pecado. La cuarta confesión es que por la sangre de Jesús somos justificados. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, que habla de que somos justificados por la sangre de Jesús, y podemos hacer esta confesión: por la sangre de Jesús soy justificado, y Dios me ve como si nunca hubiese fallado. Y la quinta confesión tiene que ver también con lo que es la santificación o la separación que el Señor hace con nosotros para el ministerio. Esto está en Hebreos capítulo 13, en el verso 12. Por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Ahora, cuando uno hace estas confesiones se convierten en un decreto, y van a decretar que toda esa familia está bajo la protección de Dios.
Diga la primera confesión: por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús soy redimido soy redimido del poder del del enemigo. poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, Satanás nada tiene, porque ahora habito porque ahora habito en la casa de en la Dios casa de o Dios, al abrigo del o Altísimo. al abrigo del Y me Altísimo. gustaría que luego con su familia leyera en voz alta el Salmo 91 y declarara que toda esa protección es para todos ustedes y van a ver la bendición de Dios en sus vidas. Amén. ¿Algo más, Sarita Lauseño? No, pastor, de verdad que el Evangelio es vivo, es eficaz y es protección para todas las familias en tiempos como ese. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que Jesús es real, su sacrificio nos cubre. Y gracias, pastor, por ese mensaje, por la paciencia siempre de enseñarnos una y otra vez. En momentos así todos están interesados, todos quieren saber cómo orar, cómo proteger y de verdad que Dios levanta a hombres como usted, pastor, para momentos como ese. Sí, y también que a mí me están llamando personas que, por favor, pastor, puede orar por fulano de tal que tiene el coronavirus. Me llamó también José Luis de España y me dice: "Ay, pastor, otro casito". Y me dice que es que la mamá de una joven que está asistiendo a la iglesia lleva poco tiempo asistiendo, pero también con el coronavirus la tienen entubada. Wow. Los médicos miraron a ver si podían, pero no hay manera. Entonces yo le dije a José Luis: no se preocupe, ven, los dos nos ponemos de acuerdo, vamos a orar por ella. Y hicimos una oración. En esa oración de un decreto: Señor, que a partir de ahora ocurra el milagro en esta vida y que el día de mañana le quiten todos los tubos y le digan que va a recuperarnos. Wow. Así como oramos, así sucedió. Él me llama al día siguiente y me dice: pastor, así como oramos, así sucedió. Los médicos le examinaron y ya con otro rostro, con otra actitud, le quitaron todos los tubos y le dijeron: la vamos a dejar solo 2 días en observación porque hemos visto su mejoría. Wow. La oración tiene poder y ustedes deben entender esto, que Dios quiere bendecirlos a ustedes. Me pueden mandar un mensajito a través del correo, como sea, para orar por alguna necesidad, o las redes, o a través de las redes. Estamos también con un equipo de intercesores orando por todas estas necesidades, porque queremos que haya salud, que haya paz, que haya prosperidad, que haya bendición en todas las familias. No sé si alguna otra inquietud. No, pues yo pienso que sería súper hacer una oración para que Dios abra esos caminos también financieramente para muchas personas también, que no les va a faltar a ninguno de nosotros ni comida, ni provisión para nuestra casa, sino que al contrario, de esta situación vamos a salir como el pueblo de Israel, con las riquezas de Egipto. Entonces hacer esa oración para que en verdad el Señor sea abriendo esos caminos. Ok, vamos a orar. Padre, tu palabra dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios mío, como lo enseña la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Mira cada familia que por causa de esta pandemia no tiene ni siquiera esperanza de salir a buscar su alimento. Pero Dios, tú alimentaste al profeta Elías en momento de crisis, mandaba un cuervo que le llevara la provisión. Da, Señor, tu silbido, da los recursos, haz milagros sobrenaturales para que a estos tus hijos no les falte absolutamente nada, ni les falte techo, ni les falte comida, ni les falte provisión. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Y amén. Bueno, Sarita, ¿y algo más? Bueno, sí, de hecho la semana pasada lanzamos una campaña que se llama Haz tu parte.
y haz tu parte es algo que me emociona muchísimo, porque no solamente yo puedo ser parte de eso, pero miles de familias van a ser bendecidas por el apoyo que nosotros demos, pero también que ustedes den. Ya lanzamos la página, aquí en pantalla la van a ver, donde ustedes pueden saber todo sobre esta campaña. La primera etapa de esta campaña ya estamos ayudando a 2.000 familias con el mercado para este tiempo de cuarentena, y lo bueno es que si tú necesitas ayuda nos lo puedes hacer saber a través de esta página, y si tú quieres aportar y donar y hacer tu parte, también lo puedes ver a través de la página. Entonces a todos hagamos nuestra parte, como dice nuestra pastora, lo poco de muchos es suficiente. No es que demos mucho, pero es demos lo que podemos, que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte y vamos a poder bendecir a miles de familias colombianas. A todos ustedes, gracias por mantenerse conectados en Células en Línea. Deseamos que Dios los bendiga ricamente. Fernando, gracias por ese apoyo, siempre con un corazón dispuesto a servir. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia. Y a todos un abrazo y que el Señor los bendiga.